Muy buenas noches, gracias por compartir con nosotros este momento. Qué bueno que ha dispuesto su tiempo y que Dios le ha permitido tener este dispositivo, tener internet, para acompañarnos, no solo para alabar a través de los cantos, para escuchar su palabra y además para orar unos por otros. Y antes de comenzar esta reunión, le invito para que ahí donde está, haga una pausa, un momento, tome y oremos. Porque lo que hoy quiere Dios decirnos es para su vida, es para mi vida. Y busca que hagamos las cosas que a Él le agradan. Oramos. Padre, muchas gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias porque viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos has tomado con un propósito. Muchas gracias porque tu palabra con libertad la podemos leer, la podemos transmitir. La podemos escuchar y que nuestro corazón hoy esté dispuesto a escuchar y practicar, obedecer lo que quieres decirnos. Toma el control de nuestra mente desde el principio y al final de este servicio y que al final podamos poner por obra lo que tú nos enseñas hoy. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Y antes del mensaje, vamos a disfrutar de unos cantos que nos va a dirigir nuestro hermano Bernardo. Qué bendición nuevamente estar frente a sus dispositivos, frente a sus pantallas. El Señor es bueno, nos ha permitido venir para alabar y glorificar su santo nombre. Dice el Salmo 148, alabar a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Alabemos juntos el nombre del Señor en esta noche. Y digámosle que Él es digno de honra, digno de honor, con nuestras voces, nuestra mente, con todo nuestro ser. Alabemos esta noche el nombre de nuestro Señor. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Estamos estudiando el capítulo 14 del Evangelio de San Juan.
el versículo donde encontramos el número 3, cuando dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Estamos viendo la semana anterior que esto es algo que Dios hace. Toma a alguien para sí mismo. En el Antiguo Testamento estamos hablando de 2 ejemplos. La semana anterior vimos uno, hablando de Enoc. Y en esta noche, en esta ocasión, estaremos viendo otro ejemplo. Y le estoy hablando del profeta Elías. Para poder comprender por qué Dios toma una persona para sí mismo, el pastor Ronald con el mensaje para esta noche. Qué bendición que tenemos de parte del Señor, de que podamos reunirnos en su nombre, en espíritu, para poder meditar en su palabra y también para podernos unir como cuerpo de Cristo y entrar al trono de la misericordia y de la gracia, porque también hoy es nuestro tiempo, nuestro culto de oración. Pero vamos a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 14, que es donde hemos estado meditando en este último tiempo. Y recuerden que estuvimos hablando el culto anterior, el miércoles anterior, sobre el rapto, porque el texto de Juan 14 nos abrió una puerta para poder estudiar este principio bíblico. El rapto o el traslado de la iglesia. Juan capítulo 14, y vamos a leer los primeros 3 versículos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y la puerta se abrió sobre todo en ese versículo 3, donde dice, y os tomaré a mí mismo. El Señor va a venir a tomar a su iglesia. ¿De qué se trata el traslado de la iglesia? Bueno, que todos los que son creyentes, los que han venido delante de la presencia de Dios con un corazón arrepentido, contritos, humillados, reconociendo su pecado, sabiendo que la paga del pecado es muerte, entendiendo que son merecedores de la condenación eterna, pero que conocieron la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que han entendido que Cristo, el Hijo de Dios, vino y recibió el castigo en la cruz del Calvario por todos sus pecados, sin importar cuál fue el pecado que haya cometido, y que Cristo pagó en la cruz del Calvario, recibió el juicio, y como la paga del pecado es muerte, murió la muerte de aquel que se ha arrepentido, y Cristo le comunica la vida. A partir de ese momento, ese creyente en Cristo es salvo, tiene vida eterna, es hijo de Dios, pero también es parte de la iglesia de Cristo. Ahora, todos los que somos miembros de la iglesia de Cristo, en el día que el Señor Jesús venga y se pare en las nubes, y como dice la palabra de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor va a dar la orden. Los que estén muertos o los que hayan dormido en Cristo, sus cuerpos van a resucitar, y los que estemos vivos vamos a ser trasladados juntamente con estos que han resucitado, y nos vamos a encontrar con el Señor ahí en el aire. ¿Puede usted imaginarse cuán glorioso es? De un momento a otro el Señor da la orden y vamos a ser levantados. Y el Señor nos va a transformar y nos va a dar esos cuerpos glorificados. Y vamos a ver el rostro del Señor ahí en las nubes. Y el Señor nos va a trasladar a la casa del Padre.
para disfrutar de esa morada celestial. Esto, aunque parece que es algo que corresponde solo a la iglesia, en el culto anterior habíamos analizado que ya había sucedido ahí en Génesis capítulo 5 con un hombre llamado Enoc. Y viene hablando de la genealogía de los descendientes de Adán, y siempre dice, y murió este, y murió este, y murió este, pero cuando llega donde Enoc dice, y desapareció Enoc. Y habíamos analizado que la diferencia es que dice, y caminó Enoc con Dios, y le llevó Dios. Ahora tenemos otro personaje en el Antiguo Testamento, que también Dios le lleva. Y la Biblia no dice que haya muerto, solamente dice que Dios lo tomó. Ese personaje es el profeta Elías. Y claro que del profeta Elías podemos tener muchas lecciones y trataremos de analizar algunas esta noche. Pero lo que queremos entender es que Elías, dice la palabra de Dios, fue tomado, fue arrebatado y fue llevado al cielo. Y vamos a irnos ahí a Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Y vamos a irnos entonces directamente al verso 9. Les recomiendo que lean en sus casas desde el versículo 1. Pero vamos a ir al verso 9. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y ahí sigue contando la historia de Eliseo. Pero aquí lo que queríamos resaltar es ver cómo hay un personaje bíblico que fue arrebatado al cielo. Y no habla de la muerte de Elías la Biblia. No habla de la muerte de Elías. Así que entendamos que lo que el Señor está anunciándole a la iglesia es algo que ya ha acontecido en el Antiguo Testamento. Es como una primicia, como un adelanto. Es ir entendiendo que ya sucedió. Y alguno puede pensar de que es que Elías era un hombre extraordinario. Bueno, la Biblia no nos dice que era un hombre extraordinario. Quiero leerles una cita en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, en el capítulo 5. Y quiero que vean esta cita, porque la Biblia no dice que Elías era un hombre extraordinario. La palabra del Señor nos dice algo distinto. Dice capítulo 5, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Ven? Sufría lo que usted y yo sufrimos. Elías a veces tuvo un problema de depresión. Elías a veces tuvo una debilidad en la fe. Elías era una persona como usted y como yo. No fue un hombre que fue hecho con un molde distinto y el Señor quebró el molde. Lo que pasa es que Elías era un hombre que conocía al Señor y que creía en el Señor. Y analizando un poquito la vida de Elías, que la empezamos a ver desde Primera de Reyes, capítulo 17,
Y déjenme irles llevando el relato. Hubiese sido hermoso tener el tiempo para tener la lectura plena. Pero resulta que en el capítulo 17 aparece Elías. Solamente dice que era de los moradores de Galaad. No dice quiénes eran sus padres. Solamente aparece en el escenario. No nos dice cuándo nació y tampoco nos dice que murió. Y entonces Elías, un hombre que conocía las Escrituras, entiende que el pueblo de Israel se había vuelto idólatra. Y entonces, como el pueblo de Israel se había vuelto idólatra, en el libro de Deuteronomio, nos encontramos con que el Señor había dicho que el día que Israel se volviera idólatra, no iba a mandar lluvia. Lógicamente, sin agua no hay vida, sin agua no hay cosecha, si el pueblo llega a empobrecerse. Y Elías le ora a Dios, le clama a Dios y le dice: Señor, esto es un pueblo idólatra. Y tu palabra dice que no debe de llover. Y entonces nos dice que Elías oró y no llovió por 3 años y 6 meses. Porque el Señor cumple su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró conforme a la palabra de Dios y el Señor no contestó la oración? Elías no era más especial que usted o que yo. Y si Dios escucha las oraciones de Elías o escuchó las oraciones de Elías, le aseguro, querido hermano, que también ha escuchado las suyas y las mías, si son hechas conforme a la voluntad de Dios. Bueno, y Elías, dice la palabra de Dios, que Dios le dice que se esconda y lo lleva al arroyo de Querib y es alimentado por Dios. En medio de la dificultad más grande, en medio de la sequía, y dice la palabra de Dios que tomaba agua del arroyo de Querib y que Dios mandaba cuervos con carne para alimentar a Elías. Ahora que ha pasado todo este tiempo de pandemia, quisiera preguntarle si le ha faltado el agua del arroyo de Querib y el pan y la carne que traen los cuervos. Estoy hablando de la bendición de Dios para su vida. Quiero preguntarle si le ha faltado techo, si le ha faltado abrigo, si le ha faltado alimento. Quiero preguntarle si las promesas de Dios y la bendición de Dios que dice para sus hijos ha fallado en su vida. Porque el Señor dice en su palabra que Él suple lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque Dios es fiel. Y Dios fue fiel con Elías. Y Dios también es fiel con nosotros. Pero Dios no quería que Elías solamente permaneciese ahí escondido. Y un momento a otro le dice a Elías que se aparezca de nuevo en el escenario. Y a veces sentimos que estamos en el tiempo de volver a aparecer en el escenario, de que la voz se vuelva a escuchar, de que la iglesia se vuelva a unir, de que seamos uno solo y que juntos hagamos la obra que Dios nos encomendó. Y Elías va y se aparece delante del rey. Y Elías hace un reto al rey y le dice: bueno, junte a todos esos profetas de Baal, todos esos sacerdotes que su esposa Jezabel ha unido y que están causando la ruina de Israel. Y vamos a presentarnos y vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que conteste por fuego, que ese sea Dios. Y enseña la palabra de Dios que Elías no era un hombre mejor que usted ni que yo, era un hombre sujeto, igual a las mismas circunstancias emocionales que usted y yo pasamos. Pero Elías
tenía fe. Y en ese momento hacen un sacrificio esos 400 profetas de Baal y empiezan a pegar gritos y alaridos, y la palabra de Dios dice que se sajaban y sangraban porque tenía que caer fuego del cielo y consumir el holocausto que ellos estaban haciendo. Pero nada pasó. Y aún dice la palabra de Dios que Elías se burlaba de ellos. Y les decía, hablen más fuerte, quizá está dormido. Pero cuando llegó el tiempo de que Elías presentara el sacrificio, dice que se arregló el altar, porque el altar había dejado de ser utilizado. Y arregla el altar y lo prepara y corta el sacrificio y lo pone. Y hace una zanja alrededor y lo llenan de agua. Y simplemente Elías clama. Y después de que Elías ora, en ese momento cae fuego del cielo y consume el sacrificio. Y quema todo lo que está alrededor. Y el pueblo dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ese Dios de los milagros, ese Dios que permitió que cayera fuego del cielo, es el mismo Dios que en su gracia y en su misericordia, para que usted y yo seamos salvos, envió a su Hijo Jesucristo para darnos la oportunidad de ser libres de la condenación y tener vida eterna. Así que el pueblo dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Cuando Jezabel se da cuenta de lo que ha ocurrido, amenaza a Elías. Y siempre me llamó la atención esto, porque he visto la valentía de Elías, el enfrentamiento de Elías, la fe de Elías cuando ora para que caiga fuego del cielo para que no llueva, y no llueve por 3 años y 6 meses. Pero cuando una mujer le amenaza y le dice que mañana lo iba a asesinar, iba a estar muerto, Elías huye. Elías sale de Israel y Elías empieza a caminar hasta el monte Oreb. Y Elías va de camino diciéndole, Señor, mejor quítame la vida. Y Elías en su tristeza cae en depresión. Y el Señor da lo que es mejor para una depresión, nos da cuál es la receta para los que están depresivos. Y el Señor lo deja dormir. Elías necesita descansar, porque a veces el problema de nuestra fe y el problema que nos aflige nos alcanza cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, cuando emocionalmente estamos saturados. Y el Señor deja descansar a Elías. Luego manda un ángel y lo despierta y lo alimenta. Luego lo vuelve a dejar dormir. Luego lo vuelve a despertar y lo alimenta y lo deja dormir. Y ahora sí, levántese. Y Elías sigue el camino y llega donde está Dios, al monte Oreb. Y el Señor le muestra a Elías quién es Él. Porque Elías había salido huyendo por la amenaza de una mujer. Una simple, mortal mujer había turbado el corazón del profeta. Y entonces Elías está en una cueva y ve cómo hay un terremoto, ve cómo hay fuego, ve cómo hay un torbellino, etcétera. Ve el poder de Dios. Pero de un momento a otro, Dios le habla en el silbo apacible y Elías se postra. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos,
y solo yo he quedado profeta de Jehová y me buscan para matarme. Y el Señor le da noticias a Elías. No, Elías, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Porque a veces también le pasa a los que están sirviendo a Dios, a los que están trabajando, aún en este tiempo de pandemia. Tal vez espiritualmente ha habido decaimiento, tal vez espiritualmente se ha perdido el norte, tal vez espiritualmente se ha dicho que el trabajo está sufriendo en demasía. Pero el Señor dice, no, todavía tengo siervos y siervas trabajando. El asunto es que usted sea uno de esos 7,000 que todavía estén dispuestos a glorificar el nombre del Señor. Que si el Señor viene en este momento, sea de los que estén trabajando y no de los que estén allí sentados en depresión sin servir a Dios. O peor aún, que en lugar de estar sirviendo a Dios estén ocupados en las cosas del mundo. Luego Elías vuelve y la fe de Elías ha sido fortalecida. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios fortaleció la fe de Elías. Y estoy seguro que si le prestamos atención con amor, con cariño, con respeto, con reverencia a lo que el Señor nos dice en este santo libro, también nuestra fe va a ser fortalecida sin importar el tiempo, sin importar lo que esté sucediendo, sin importar la presión, sin importar las amenazas. Porque no hay ninguna Jezabel que pueda ser más poderosa que Dios. Y ahí la historia de Elías es muy interesante. Y hoy nos faltaría tiempo para poder repasarla de forma completa. Lo que sí tenemos es que Elías era un hombre común, era un hombre corriente como usted y como yo. Pero que eso nunca evitó que Dios hiciese grandes cosas a través de Elías. Y que en este momento, querido hermano o querida hermana, no hay ningún obstáculo para que Dios también pueda hacer grandes cosas a través de su vida y de mi vida. No hay ningún obstáculo para que el Señor pueda glorificarse en usted y a través suyo para la gloria de su nombre. Que lo único que hace falta es que vayamos delante de Dios y entendamos que Él está sobre todas las cosas y sobre todas las personas y sin importar las amenazas del diablo. Él sigue teniendo el control sobre la vida de cada uno de nosotros. Y aunque Satanás quiera por amenazas o por diferentes dificultades o presiones querernos detener, cuando nos hemos humillado bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar cuando sea el tiempo. Y vamos a comprender que siempre, 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 cada día de nuestra vida, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un día el Señor quiso llevarse a Elías en un torbellino al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano y Él quiso hacerlo de esa manera. Y un día el Señor Jesús se va a parar en las nubes y así como se llevó a Elías, nos va a llevar a nosotros en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y ahí vamos a estar delante de su presencia. No por los méritos que nosotros hayamos hecho, porque todos los méritos son de Cristo. Pero como esto puede pasar en cualquier momento, hoy llamo su atención
para que esté preparado, para que esté preparada, para que estemos preparados, que como congregación, como familia de Dios estemos listos, para que el Señor no nos halle durmiendo, sino nos halle sirviendo, trabajando, esforzándonos, siendo valientes, predicando el Evangelio, compartiendo el mensaje de la fe, contándole a la gente las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Porque ese es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Porque pertenecemos a un pueblo santo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que si hoy viene Cristo, estemos preparados, que no tengamos miedo, que no estemos avergonzados, que si a lo largo de mi vida no he servido mucho a Dios, o si en lugar de servir a Dios me he retirado, o si en lugar de servir a Dios me he apartado y he tomado como excusa que algo sucedió que no me gustó, tenemos que comprender que no estamos sirviendo al hombre, estamos sirviendo a Dios, que es el Señor quien nos ha llamado, que no tenemos excusa para no hacer lo que el Señor nos ha pedido, que como hijos de Dios hemos sido llenos del Espíritu Santo y hemos sido capacitados con dones espirituales para hacer la obra de Dios. Y que Dios nos ha unido como familia para que nos complementemos. Porque Dios quiere hacer grandes cosas a través de su iglesia. Así que, querido hermano, estamos esperando el rapto. Tal vez tenga que pasar por el umbral de la muerte porque el rapto no ha llegado en este momento y tal vez mañana amanezca sin vida físicamente, pero mi alma estará delante de su presencia. Pero si el Señor me permite la vida hasta ese tiempo, cuando Él venga por su iglesia, yo quiero ser parte de ese grupo de personas, de esos 7,000 que le decía el Señor a Elías que no han doblado su rodilla, que sirven a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Yo quiero ser su compañero, yo quiero caminar con usted en la senda del ministerio, del servicio. Yo quiero que andemos juntos porque el Señor quiere que lo hagamos juntos. Estoy hablando a todo cristiano porque todo cristiano es siervo de Dios. Terminaré diciéndole lo que dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El traslado de la iglesia va a llegar, es una realidad y eso puede suceder en este momento. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Realmente debemos prestar atención. El pastor terminó diciendo lo que dice la palabra de Dios. Si usted está dormido, si usted ha hecho una pausa, como dicen algunos, me he dado mi tiempo libre, despiértese. No es el tiempo para estar ahí. El Evangelio de Lucas en el capítulo 14 nos dice y nos llama la atención, en el capítulo 12 y el versículo 43 nos dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Dichoso, lo correcto en la vida, lo feliz en la vida, es que si Cristo viene hoy, usted haya tomado por lo menos la decisión de hacer un cambio en su vida. Mucho mejor si Dios le da el tiempo para que ese cambio usted lo practique. Haga un alto hoy. Elías vivió
tuvo aflicciones, al igual que usted y que yo, pero tomó una decisión. No espere más. Si usted se ha estado debatiendo en que si soy o no soy cristiano, en que hoy estoy bien, hoy estoy mal, hoy estoy sin pecado y hoy estoy hundido en el pecado, haga un alto y tome la decisión correcta. No podemos estar tambaleando en dos pensamientos. Quiero compartir con usted lo que Elías le dijo al pueblo de Israel cuando tuvo que ofrecer el sacrificio. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo usted va a estar ahí jugando? Aquí sí, después aquí. Hoy le invito para que tome la decisión, porque Dios lo quiere así, que tome una decisión por Él. El libro de Apocalipsis nos enseña que Él quisiera que fuéramos fríos o calientes, pero que no seamos tibios, porque los tibios Dios los rechaza, Dios los vomita, dice. Tome la decisión de hoy de confiar en Cristo como su Salvador personal. Ahí donde está, dígale a Dios que es un pecador. Reconozca, todos somos pecadores. No le estoy diciendo que diga que es un asesino, que es un ladrón, no. Todos somos pecadores. Y el pecado nos separa de Dios. Y no solo nos separa, nos lleva a una condenación eterna de la cual no hay forma de salir. Por eso fue que Dios, viendo esa condición del ser humano, envió a su Hijo Jesucristo. Vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario por su pecado y por mi pecado, por el pecado de toda la humanidad. Pero ese perdón solo se hace efectivo para aquellos que quieren confiar en Él como Salvador personal. Porque Jesús al tercer día, después de muerto, resucitó y quiere darle la vida eterna que Él tiene, que Él disfruta en este momento, a usted, a través de la confianza, de la fe en Jesucristo como su Salvador personal. Ahí donde está, dígale a Dios que es un pecador, que lo reconoce y que sabe que está perdido, pero que hoy quiere poner su confianza, su fe en Jesucristo y confiar en Él como su Salvador personal, creer en Él como su Salvador personal. Y si usted lo hace con fe, si usted lo hace de corazón, con una decisión firme, la Biblia le dice que Dios ha perdonado sus pecados. Lo dije el domingo y se lo leo a usted también. Lo que dice el Evangelio de San Juan. El que oye mi palabra y cree el que me envió, dijo Jesucristo, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y Dios está dispuesto a hacer ese cambio en su vida. Confíe en Él como su Salvador personal. Gracias por acompañarnos esta noche, por tomar esa decisión. Y gracias por tomar este tiempo ahora para orar. La vida de Elías nos enseña que Dios toma una decisión para usar una vida. Y Dios quiere tomar decisiones en su vida. ¿Usted lo va a seguir? ¿Le va a obedecer? ¿Sabe? En primer lugar, es el momento de que nosotros pidamos perdón. Quiero compartirle lo que dice el capítulo 18, el versículo 21 de Elías, de Primera de Reyes. Cuando Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a estar en dos pensamientos? ¿Por qué no deja de llevar una vida libre, una vida de pecado? Y le pide perdón a Dios por eso. Porque usted ha estado debatiéndose en dos caminos. Usted ha estado un tiempo acá y un tiempo acá. Esta semana, haciendo el devocional con mi familia, aprendimos que Jesús les manda, en el capítulo 5 de Mateo, que sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Usted no quiere un mezclado, quiere una decisión. Así que oremos y pidámosle perdón a Dios, porque hemos estado debatiendo entre dos caminos, entre dos decisiones, y hoy tenemos que tomar una decisión. Padre, muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo, de venir y ponernos nuestras cargas en tus manos, pero sobre todo entender a través de tu palabra que necesitamos tomar una decisión, hacer un cambio en nuestra vida. Perdónanos, oh Dios, porque hemos estado llevando un camino suave a nuestra manera, hemos querido ser sabios en nuestra propia opinión, y cuando las cosas se ponen duras nos pasamos al camino que teme a Dios. Padre, ayúdanos a ser de una sola pieza. Ayúdanos a tomar el camino angosto, ir a través de la puerta estrecha
y disfrutar la vida que Cristo tiene para nosotros. Porque esa es la vida que vamos a hallar. Perdónanos porque hemos querido llevar nuestra propia sabiduría dirigiendo nuestra vida. Y ayúdanos ahora a confiar en ti y dejar que tú dirijas nuestra vida. Muchas gracias, porque sabemos que nos perdonas y danos la fuerza para mantenernos en esa decisión de confianza en ti. Perdónanos porque hemos dado mal ejemplo, porque hemos dado un mal testimonio, pero que la gente también vea el cambio que estamos dispuestos a hacer con tu ayuda para que puedan creer en ti. Muchas gracias por perdonarnos y darnos la oportunidad de tomar ese cambio, tomar esa decisión y avanzar dependiendo de ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Seguimos tomando este tiempo para orar. Y ahora quiero compartirles justamente el capítulo 17, un capítulo atrás de Primera de Reyes, y el versículo 1, cuando Elías tenía una confianza. Y él decía, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Al orar por los enfermos, hay que pedir que Dios haga un milagro en esa situación de salud que están viviendo. Pero también el milagro puede ser que ellos tengan la confianza de que están en la presencia de Dios. Y de que esa presencia, que están en sus manos, Él va a hacer un milagro. Él podrá determinar la forma como lo hace, pero que no falte la confianza de que esa situación que están pasando las personas que se afligen en su salud, están en la presencia de Dios, están en las manos de Dios. Y que podamos recordar que no es que estoy enfermo porque Dios me abandonó o que Dios no me escucha. No, seguimos en la presencia de Dios. Y que Él tiene un momento y todo, como dice Eclesiastés, todo en esa vida tiene su tiempo. Y habrá que esperar el tiempo en que Dios se va a manifestar. Pero que recordemos que estamos en la presencia de Él. Oremos por los enfermos. Gracias, Señor, porque podemos hablar contigo y podemos tener la confianza de que estamos en tu presencia. Gracias porque también no solo nosotros queremos tener esa convicción. Oramos por aquellas personas que en momentos de dificultad en su salud necesitan afirmar más esta convicción de que están en la presencia de Dios. De que están conscientes o que Dios está consciente de la realidad que están pasando ellos en esa situación, en esa noticia que dio el doctor, en ese mal que se está agravando, en ese tratamiento que está doliendo. Oramos para que puedas fortalecer, oh Dios, a cada hermano, a cada persona que está pasando por un problema de salud. Oramos para que te manifiestes, supliendo lo que se necesita, que tu provisión pueda venir a ese hogar, a esa persona. Oramos para que puedas proveer también las personas idóneas, los médicos correctos para tratar y dictaminar cómo proceder en esta enfermedad. Padre, si está en tu voluntad hacer ese milagro, y así como te manifestaste el pueblo de Israel en el caso de Elías, te pueda manifestar en la vida de estas personas. Igualmente, si quieres utilizar la ciencia médica, glorifícate y dirígeles, porque tienen su sabiduría y tienen su conocimiento, porque tú se la das. Muchas gracias, Señor, porque tenemos la convicción de que estás al cuidado de cada persona que está enferma. Estás al cuidado de su familia y dándole fortaleza, dándole esperanza, pero también estás al cuidado, supliendo cada necesidad. Muchas gracias, porque sabemos que tienes un tiempo especial para cada persona que está sufriendo esta enfermedad. Y descansamos en tus brazos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Igualmente seguimos orando por aquellas personas que están llevando la palabra de Dios a otros lugares. El capítulo 19 de Primera de Reyes, y voy a estar en eso porque es el ambiente de Elías. En el versículo 16, Dios le pide a Elías lo que va a hacer adelante. Y él le dice, y termino la última parte del versículo 16, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. La obra tenía que continuar, el ministerio tenía que continuar. La obra que empezó Elías acá, Eliseo la continúa aquí. Y ese es el trabajo de los misioneros. Empezar donde conocieron a Cristo, ese mensaje que cambió sus vidas, ellos lo van a llevar hacia otros lugares. Oremos por esas personas que están en esas regiones donde usted y yo no vamos a estar. En esos países donde usted y yo tal vez no lleguemos. Pero ellos están llevando el mensaje de salvación. Ellos están llevando el mensaje de las Escrituras.
Y oremos porque hay requisitos que cumplir, hay provisiones que conseguir. Y a pesar de la prueba de la pandemia, hay que llevar el mensaje de esperanza. Toma este momento para orar por los misioneros. Querido Dios, gracias, porque tienes el control de la obra tuya. Un día el Evangelio llegó a nuestras vidas, un día una iglesia se formó cerca de donde vivíamos, y gracias porque ahí nos fuiste edificando. Gracias porque al igual que nosotros, otras personas de esa manera te conocieron, y en ese lugar donde se congregaban, llegaste a su corazón para poner el deseo de servirte. Gracias porque ellos obedecieron a ese llamado. Gracias porque los tienes siendo la luz del mundo, la sal de la tierra, en aquella región donde tú querías llevarle. Queremos orar por los misioneros para que guarde su corazón, guarde su vida, que cada día tu palabra esté más en ellos. Oramos por sus familias para que les proteja, les mantengas y les supra lo que ellos necesitan. Oramos por tu provisión para los requisitos en cada país, los trámites legales, los materiales que hay que llevar. Señor, gracias, porque están llevando el mensaje que este mundo necesita. Oramos para que el corazón de ellos se afirme más en tu palabra y sepan que están llevando el mensaje a otro lugar, donde lo recibieron, lo están trasladando allá. Y ahí es donde les quieres tener ahora. Muchas gracias por los misioneros. Síguelos usando para tu gloria y honra, porque lo pedimos y te damos las gracias por ellos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. No es dejar de recordar que Elías también tenía un propósito y era llevar un mensaje a sus gobernantes. Y es el trabajo también de nosotros. Estamos aquí para interceder, orar por nuestros gobernantes. En el capítulo 18, el versículo 1, aunque anteriormente lo leí, me llama la atención que dice, termina ese versículo diciendo, ve, muéstrate a Acab, que era el rey. Tenía que ser un instrumento para el rey. Usted y yo somos un instrumento para nuestros gobernantes a través de la oración. No es un asunto de que a mí me parece, se lo merece o no se lo merece. No, es un mandato de Dios. Que nuestras rogativas, nuestras acciones de gracia, nuestras peticiones se eleven por nuestros gobernantes. Tome este momento y ore por el presidente de su país. Ore por los ministros, ore por los diputados, por cada autoridad que Dios ha levantado en su propio país. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí orando. Gracias por la oportunidad y el ministerio de la oración. Señor, hoy no queremos hacer excepción y no queremos dejar de lado nuestros gobernantes. Queremos que sean parte de nuestras plegarias, porque así lo has establecido en tu palabra. Queremos pedirte por el presidente del país, para que tú le des sabiduría y el valor para hacer las cosas que son correctas. Va a haber gente que le asesore bien. Habrá quienes quieran que él tome decisiones equivocadas. Líbralo de eso, Dios. Y llévale siempre por el camino correcto. Oramos por su familia, para que también estén apoyándole, sabiendo que están en una posición de presión, pero también que es una posición importante para dirigir esta nación. Oramos también, oh Dios, por los ministros, para que en cada área en que están realizando su función, tomen la elección correcta. Busquen el bienestar del país en esos distintos aspectos. Oramos por los diputados para que puedan ponerse de acuerdo y escoger las leyes que son correctas. Tomar las decisiones que van a favorecer al desarrollo de la nación, al bienestar de las personas. Ayúdales, oh Dios, porque es a través de ellos y de cada autoridad en las distintas entidades, es a través de ellos que podemos vivir de una manera tranquila, en paz, de una manera honesta. Oramos para que se pueda vivir y ellos puedan actuar. Dirígeles, oh Dios, guárdales. Sobre todo queremos pedirte que si está en tu voluntad, que ellos puedan escuchar el mensaje del Evangelio. No rehuir, no pensar que es una religión, no poner una excusa. Dios, permíteles
que escuchen el Evangelio y que puedan comprenderlo. Que tu palabra no vuelva vacía en sus corazones. Gracias por nuestros gobernantes, por el presidente, los ministros, los diputados, cada autoridad. Y úsalos para el propósito con el cual les permitiste que fueran elegidos. Muchas gracias por ellos. Y los dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y antes de concluir, le invito a que tome un momento y también oremos por la iglesia. La iglesia tiene una función al igual que cada autoridad, pero no para gobernar. El libro de Primera de Reyes en el versículo 19 y en el capítulo 19 y el versículo 18 fue como el pastor estaba concluyendo el mensaje, donde Dios le dice a Elías: yo haré que queden en Israel 7,000 cuya rodilla no se ha doblado ante Baal. Son personas que están comprometidas con Dios. Y la iglesia necesita oración para seguir comprometida con Dios. No rendirse ante otros medios, ante otros métodos, sino basarse en la palabra de Dios. Enseñar las Escrituras, llevar el mensaje de salvación y una sana enseñanza bíblica. Por eso, tomemos este tiempo y oremos por el trabajo que está haciendo y que debe hacer la iglesia. Oh Dios, muchas gracias por este tiempo para hablar contigo. Gracias porque hemos podido orar pidiendo primero que todo perdón. Hemos podido dejar los enfermos en tus manos para que se haga tu voluntad. Lo mismo los misioneros, lo mismo el gobierno. Pero también queremos poner la iglesia en tus manos para que sigamos llevando ese mensaje, confiando en lo que dice tu palabra. No yéndonos, no doblando nuestra rodilla a otras opciones, sino solo ante ti, oh Dios. Gracias porque tu palabra llegó a nuestro corazón y hay que seguir llevando ese mensaje. Oramos por el pastor de la iglesia para que le des sabiduría, para que lo empape más de la obra del Espíritu Santo a través de su palabra y él pueda ser un instrumento a través del cual tu mensaje llegue a muchas personas. Oramos por la familia de él para que le guardes, para que juntos continúen el ministerio al cual les has llamado. Oramos también por cada maestro, porque necesita enseñar tu palabra, pero que cada día tu palabra tome más de cada maestro y pueda ir creciendo tu palabra y ellos menguando, para que cuando enseñen y hablen a otros, compartan el mensaje, compartan tu voluntad. Gracias por la familia de cada maestro. Guárdales, suple lo que les hace falta para que continúen en el ministerio que les has puesto. Señor, ayúdanos a que la iglesia no se vaya atrás del mundo, que no vaya tras de engaños y opciones que lo que quieren es que nos desviemos del propósito con el cual nos ha llamado. Queremos seguir mejorando, queremos seguir enseñando más, predicando más, pero no queremos hacerlo sin tu guía. Gracias por la iglesia, dirígenos y úsanos para tu gloria y honra, porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias por estar este tiempo con nosotros. Queremos compartir que este mes, a partir de este primer domingo, estaremos reuniéndonos presencialmente para poder grabar las reuniones, para grabar los mensajes a las 3 de la tarde este domingo. Lo esperamos. Estábamos haciéndolo por razones de poder editar y preparar bien. Estábamos reuniéndonos sábados a las 3 de la tarde. Pero a partir de este domingo, y quiero que recuerde, este domingo 7 de febrero, le esperamos a las 3 de la tarde. Será un gusto contar con usted. Tenemos un aforo limitado porque estamos cumpliendo con las medidas que pide el Ministerio de Salud. Por eso, si usted quiere venir, le invitamos a que se comunique. Ya conoce el número del pastor o a través del chat de este canal de YouTube. Será un gusto contar con usted para tener la cantidad limitada y cumplir con las reglas que nos están estableciendo nuestras autoridades. Pero recuerde, ya este domingo, 7 de febrero, a las 3 de la tarde, estaremos aquí para grabar el mensaje. Nos gustaría contar con usted. Que Dios le guarde y si es tu voluntad, esperamos vernos en la próxima reunión. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la luz
corazones. Ven, bebe agua. Sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu alma, palabra hecha espada, atraviesa la roca de duros corazones. Ven, bebe agua. Sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla.